Advertencia. El siguiente programa contiene descripciones y datos que involucraron la vida de quienes ya no están entre nosotros. Algunas de las cosas que aquí se describen pueden dañar la integridad de algunas personas. Se recomienda ver este video solo si eres mayor de edad y no eres sensible a lo que pueda decirse. Bienvenido al infierno. Bienvenido al sitio en el que podrás meterte de alguna manera en mi mente. Bienvenido a mi casa, en el que hasta el más cuerdo sacará su lado más enfermo al escuchar atento las atrocidades de las que he sido capaz. El simple hecho de escuchar su nombre nos evoca una silueta entre la niebla de Londres de la época de 1888, una espesa sombra con capa y sombrero que lo hacían esconderse en la oscuridad, atacando a sus víctimas en el silencio abismal y desapareciendo para siempre de la escena del crimen. No en vano, se han escrito cientos de cosas sobre él, la historia perfecta de terror que hizo temer a miles de personas de su época, el gran misterio sin resolver, que ahora, con la tecnología y según investigadores, se ha resuelto. Jack el Destripador no necesita presentación, es uno de los asesinos más famosos de la historia. Sus actos ocurrieron en Whitechapel, uno de los peores distritos de todo Londres. En ese distrito, hombres, mujeres y niños tenían una vida de pobreza que la mayoría de las veces los arrastraba al consumo de alcohol barato. Las víctimas de Jack el Destripador eran mujeres que vendían su cuerpo por unos cuantos peniques. Su modus operandi era ritualista y muy agresivo. Acomodaba las escenas del crimen y en algunos casos se tomó el tiempo para mutilar a las víctimas. Todo esto con el fin de burlarse de las autoridades que no tenían ni una pista para atraparlo. El primer crimen oficial de Jack fue registrado el 31 de agosto de 1888 y digo oficial porque las autoridades tenían la sospecha de que 2 crímenes anteriores a esta fueron obras de Jack. Solo que en su momento el asesino no tenía una firma o manera de reclamar los crímenes. Días antes, Martha Tabran y M. Smith fueron brutalmente atacadas. Ambas eran prostitutas y sus cuerpos reflejaban la ira del asesino. Tengo una teoría y no sé si fue la misma a la que seguramente llegaron los investigadores de esa época, pero creo que estos 2 crímenes sí los cometió Jack con la esperanza de que se le conociera, pero no resultó como él quería. No había firma ni nada que le diera la autoría de lo que hizo, y por esa razón siento que el asesino decidió llamarse a él mismo Jack el Destripador, y de esa manera cometer todas las cosas que lo hicieron famoso. Volviendo a la primera víctima oficial de Jack, el cuerpo fue encontrado por la madrugada y el cuerpo aún seguía tibio. Se trataba de Mary Ann Nichols, una prostituta de 42 años. El cuerpo demostraba la ira que tenía el asesino. Había sido golpeada y agredida con un arma punzocortante. La policía no tenía pistas, testigos, ni mucho menos un arma homicida. Lo único que se sabía era que la víctima fue vista por última vez el 30 de agosto de 1888 y que estaba por conseguir algunos peniques para poder tener un sitio para dormir. La siguiente víctima fue Annie Chapman, que también era prostituta. Su cuerpo fue encontrado por la mañana sin testigos. El ataque fue incluso más brutal que el anterior, pues los órganos de Annie estaban esparcidos en un charco de sangre en el suelo y tenía una gran incisión en el cuello. La mujer no había luchado y cerca encontraron algunos objetos personales de la víctima que habían sido acomodados. Además de que algunos órganos no se encontraron y las incisiones en la víctima indicaban que la persona que había cometido el acto debía tener conocimiento en anatomía y una habilidad suficiente para poder llevar a cabo todo lo que el cuerpo reflejaba. Fue en ese momento que las autoridades comenzaron a sospechar que buscaban a un cirujano o a un carnicero. La testigo que encontró el cuerpo de Annie consiguió dar una descripción de un hombre que estaba cerca del sitio del crimen. Eran más o menos las 5:30 de la mañana y vi a un hombre conversando con Annie. No puedo decir con exactitud quién es el hombre porque estaba de espaldas, pero puedo decir que la silueta era de un hombre de unos 40 años. Vestía elegante y vestía un sombrero y un abrigo oscuros. Los investigadores la verdad es que tenían muy pocas pistas, lo cual hacía que la investigación avanzara muy lento. La gente hablaba de los crímenes y la prensa no ayudaba en nada, pues alimentaban el temor de la gente. Las autoridades procedieron a ofrecer dinero a cualquiera que diera datos valiosos y que estos pudieran ayudar a resolver el crimen, lo cual salió contraproducente porque la gente comenzó a denunciar a otros sin pruebas o incluso hombres aseguraron que eran el asesino.
Pese a la poca efectividad evidente de las autoridades, consiguieron hacerse de algunos sospechosos que fueron William Tick. Fue vinculado al caso por un mandil de cuero encontrado en la calle donde fue encontrada Annie. Lo exoneraron debido a que los testimonios eran poco fiables y él mismo aseguró no ser el asesino. John Peaser fue vinculado por extorsionar a las prostitutas a altas horas de la noche. Fue puesto en libertad debido al testimonio de un policía que lo conocía bien y que aseguró que estaba con él el día del asesinato de Annie. Donald Swanson fue detenido bajo las sospechas de ser el asesino, pero puesto en libertad 2 semanas después, cuando los nuevos acontecimientos demostraron que el verdadero culpable seguía en libertad. Jacob Vincent Smith, un comerciante de carne que según su esposa era violenta y poseía grandes cuchillos aún en los momentos en los que su trabajo y su oficio no se lo requería, además de que la había amenazado de muerte. Se supo que el indagado había sido sometido a una prolongada reclusión en un manicomio debido a los severos trastornos que tenía. Se descartó como el asesino porque estaba recluido en el momento de los hechos. Mientras las autoridades estaban haciendo los interrogatorios y descartando a los sospechosos, el asesino estaba muy confiado en que no se le atraparía muy fácil y en septiembre de 1888 decidió mandar una carta a la policía. Esto no lo hizo una sola vez, lo hizo varias veces. Y estas cartas desencadenaron que la investigación se volviera muchísimo más lenta y que las autoridades hicieran de este caso su prioridad. La primera carta que mandó Jack el Destripador decía lo siguiente: Querido jefe, constantemente oigo que la policía me ha atrapado, pero no lo han hecho todavía. Me he reído cuando parecen ser tan listos y dicen que están tras la pista correcta. Ese chiste sobre el mandil de cuero me hizo partir de risa. Odio a las prostitutas y no dejaré de destriparlas hasta que me harte. El último trabajo fue grandioso. No le di tiempo a la dama ni de chillar. ¿Cómo me atraparán ahora? Me encanta mi trabajo y quiero empezar de nuevo si tengo la oportunidad. Pronto irán a hablar de mí y mis divertidos jueguecillos. Guardé algo de sangre en una botella de cerveza de jengibre para escribir, pero se puso tan espesa como la cola y no la pude usar. La tinta roja servirá igual. Espero. Jaja. En el próximo trabajo le cortaré las orejas a la dama y se las enviaré a la policía para divertirme. Guarden esta carta en secreto hasta que haya hecho un poco más de trabajo y después publíquenla sin rodeos. Mi cuchillo es tan bonito y afilado que quisiera ponerme a trabajar ahora mismo si tengo la ocasión. Buena suerte. Suyo afectísimo, Jack el Destripador, desde el infierno. Fue a partir de esta carta que, como ya mencioné en momentos anteriores, el asesino siguió teniendo contacto con el jefe de la policía. Se jactaba de su habilidad para cometer los crímenes sin ser descubierto e incluso alardeaba de la perfección que tenía para actuar y avisaba de los ataques que llevaría a cabo. La siguiente víctima fue Elizabeth Stride, una mujer que también era prostituta. La mujer fue encontrada aún tibia y la falta de agresividad indicaba a las autoridades que posiblemente el asesino había sido interrumpido, lo cual no le permitió terminar su ritual. Algunas personas pudieron dar testimonio y dijeron que la víctima fue vista con un hombre de unos 30 años con cabello y bigotes negros, vestía un abrigo oscuro, un sombrero alto de copa y portaba un maletín. Mientras la policía estaba procesando a esta víctima, a unas cuantas calles de ahí se encontraron con otro cuerpo. Se trataba de Kate Edowes, una mujer que también era prostituta. La mujer, como las demás, había sido privada de su vida con un gran corte en la garganta y se le habían extraído algunos órganos. Tras este doble crimen, las cosas parecieron volver a la normalidad. Jack dejó de atacar por un tiempo. La calma duró hasta noviembre, cuando fue que se encontró a la siguiente víctima. Se trataba de Mary Kelly, una joven de 21 años que también era prostituta, y esta víctima es considerado el crimen más violento de Jack el Destripador. Los restos de la víctima estaban como si los hubiera atropellado un tren. El criminal le había quitado las orejas, la nariz, quitó parte del rostro y levantó la piel. También se le quitaron los pechos y el hígado que el asesino colocó a un lado de la cama. La mujer fue vaciada a excepción del cerebro. Los cortes hacían del cuerpo de Mary Kelly una masa de la cual sobresalían algunos huesos. La sangre empapó la cama y se escurrió formando un charco alrededor de esta. La chimenea estaba encendida y algunas de las cosas en la habitación estaban derretidas, lo cual indicaba que el criminal se tomó su tiempo para llevar a cabo todas las cosas que se podían ver en la escena. Lo único que estaba intacto era el peinado de la víctima, lo cual indicaba que no había luchado. La ropa de la víctima también se encontró doblada a un lado de la chimenea, lo cual indicaba que ella se había tomado el tiempo de quitarse la ropa, de doblarla y de acomodarla.
Este crimen creó pánico absoluto en el barrio, lo cual ocasionó episodios de violencia entre los pobladores. La policía intentaba por todos los medios detener al responsable, que seguramente estaba satisfecho de no ser encontrado. Detenían a cualquier hombre por la mínima sospecha y los interrogaban por horas solo para dejarlos libres, pues no tenían nada que los inculpara de los crímenes. La ineficiencia de las autoridades hacía que fueran duramente criticados y es entendible, pues no podían mantener a uno de los sectores más vulnerables a salvo. Así como el caos se apoderó de todos, fue como se calmó todo de golpe, casi como por arte de magia. La prensa dejó de publicar sobre Jack, las charlas en las calles fueron cesando y poco a poco la gente volvió a la normalidad. Pero esto solo era en público porque Jack seguía mandando cartas a la policía que no eran publicadas y simplemente se archivaban con todas las demás que tenían. Siento más que nada que la policía intentó quitarle la atención al asesino para ver si de esta manera desistía de cometer sus crímenes, pero se equivocaron. Parecía que el silencio y la calma enfadó a Jack porque volvió a actuar. La víctima era Alice Mackenzie, fue encontrada el 17 de julio de 1889. El modus operandi delató que se trataba de un crimen cometido por Jack. Fue herida en el cuello y luego fue herida múltiples veces en el cuerpo con un arma punzocortante. El 10 de septiembre de 1889 fue hallado el cadáver de otra mujer con los miembros amputados bajo el arco ferroviario de la calle Pichín, una zona aledaña al distrito de Whitechapel. El agente William Pennett fue el que encontró el cuerpo y a pesar del esfuerzo expuesto por los detectives, quienes recorrieron pensiones, tabernas y alojamientos en busca de pistas, no localizaron información que develara la identidad de la víctima. En la prensa se manejó el nombre de Lydia Hart, una prostituta que había desaparecido tiempo atrás, pero esta información jamás pudo ser verificada. La última víctima conocida de Jack fue Frances Coles, de 31 años, alias Pelo de Zanahoria. Esta mujer también era prostituta, tal como en los otros crímenes. La mujer había sido brutalmente atacada, corta en el cuello y muchos cortes más, pues por todas partes. En esta ocasión detuvieron a James Sattler, un hombre que había visitado a Frances el mismo día que fue atacada. El arrendador se lo encontró por la noche con la ropa llena de sangre y Thomas dijo que lo habían golpeado para asaltarlo. Thomas tuvo un juicio pero fue hallado inocente porque no había pruebas que lo incriminasen en el crimen. El asesinato de Frances fue atribuido a Jack por la prensa, pero no se sabe si fue él quien lo cometió. Esa fue la última vez que un crimen así ocurrió y años después se consideró que se trataba de un imitador. Alguien cometió el crimen, pero solo era similar porque faltaban muchísimos elementos que Jack dejaría en una escena del crimen. Esa es la posición que prevalece hasta el día de hoy. Jack el Destripador ha sido uno de los asesinos más importantes e imponentes de la historia. En su época no se conoció al responsable, pero ahora con toda la tecnología que poseemos y con una simple prueba de ADN se ha logrado descubrir quién es realmente el asesino. Jack el Destripador era un inmigrante polaco llamado Aaron Kosminski. Esta persona emigró en 1882 para huir de los pogromos contra los judíos en Europa Oriental y se había instalado en el barrio londinense de Whitechapel, donde ejerció como barbero. Como consecuencia de la serie de asesinatos de prostitutas de 1888, Aaron fue arrestado. ¿Recuerdas a los testigos que te mencioné? Bueno, ellos dijeron a la policía que vieron a un hombre con la descripción de Aaron. Resulta que en 1890 se le confrontó con uno de los testigos que lo había visto con una de las víctimas poco antes de ser asesinada. El testigo en primera instancia lo identificó con total seguridad, pero posteriormente se retractó negándose a testimoniar contra el acusado, lo cual me parece bastante sospechoso. En el 2014, el escritor Russell Edwards dijo haber realizado un estudio de ADN en una prenda perteneciente a una de las víctimas y lanzó la hipótesis, aún sin confirmar, de que Aaron fue el famoso asesino debido a la coincidencia del ADN de la prenda con los descendientes de Kosminski. Cabe mencionar que Aaron murió de gangrena en 1919 a la edad de 53 años en Londres. He de confesar que este caso me deja un sabor agrio y muy desagradable porque las víctimas no consiguieron tener justicia y un desgraciado se atravesó en su camino para arrebatarles la vida.
La mayoría de las víctimas habían atravesado situaciones dolorosas que las arrastraron al mundo del alcoholismo y las orillaron a vender su cuerpo por unas cuantas monedas. Algunas de ellas habían perdido a sus hijos, esposos, habían sido maltratadas y pese a eso encontraron una muerte violenta y brutal en manos de un desgraciado. Un tipo que estaba resentido, que se burló de las autoridades y que al final se salió con la suya. La verdad es que no quería terminar este video sin mencionar algo sobre las víctimas y que lo último que se mencionara fuera información de Jack, porque estoy segura de que este tipo de protagonismo le encantaría. Pero bueno, déjame saber, ¿qué opinas del caso? ¿Lo conocías? ¿Crees que Aaron de verdad fue el verdadero asesino? ¿Qué pueden hacer las autoridades para atraparlo? Estaré leyendo sus comentarios y contestando. Muchas gracias por ver este video de Umbulali. Puedes dar like y suscribirte para unirte a la casa en la que conocerás todos los casos de asesinos a fondo. No te pierdas el siguiente capítulo en el que hablaremos de uno de los casos sin resolver que aún tiene a las autoridades esperando alguna pista para poder terminar con el enigma. El caso del asesino del Tylenol. Yo soy la tía Umbu y te deseo dulces sueños.